Um, una vez más nos encontramos aquí para grabar un video, recibiendo la guía del Espíritu Santo, poniendo la palabra en nuestros corazones. Hemos recibido la guía para darles este mensaje que Dios quiere transmitirle a vosotros. En esta ocasión, el mensaje, seguimos hablando del remanente, que fue el último mensaje que hablamos. Ah, este mensaje se llama El remanente Samuel y yo. Tenemos que ver por qué le he puesto este título, El remanente Samuel y yo. ¿Qué tiene que ver el remanente Samuel de la Biblia conmigo? Entonces vamos a estudiar esta historia poco a poco para que podamos saber cuál es nuestra identidad y cuál es el plan de Dios para nosotros. ¿Cuál es el plan de Dios trazado en nuestras vidas para que nosotros podamos ir en esa dirección que Dios desea y no lo que nosotros queremos, que es diferente? Entonces vamos a ver por qué le puse este título, el remanente, y la verdad que es muy importante. Ya vimos qué es el remanente, son los que permanecen, los que quedan. Entonces, ah, el remanente Samuel y yo. Vamos a estudiar esta historia. En Primera de Samuel 3, del 1 al 4, dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo. Esto es muy importante. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y le respondió, y él respondió: heme aquí. Entonces, aquí la palabra de Dios nos está diciendo que era un tiempo donde la gente no quería escuchar la palabra de Dios. Dice que la palabra escaseaba. ¿Qué significa esto? Que se escaseaba la palabra. La palabra quiere decir que las personas no querían escuchar la palabra de Dios, no querían saber nada acerca de Dios. Entonces, por ese motivo, la palabra dice, la escritura dice que escaseaba la palabra en aquellos días, dice, y ah, escaseaba la palabra en aquellos días y no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse. ¿Qué significa de oscurecerse? No quiere decir que es que se estaba quedando ciego, no, sino que la palabra nos habla de que se oscureció su entendimiento. Él ya no podía escuchar la voz de Dios, no podía entender la voz de Dios porque no prestaba oído a la palabra de Dios, no prestaba oído a lo que Dios deseaba para él, para guiar al pueblo, porque él era el que transmitía el conocimiento al pueblo. Él tenía la obligación de guiar al pueblo, de enseñarle al pueblo por dónde debería de caminar, porque la palabra era que se revelaba a él. La palabra de Dios estaba en él. La tenía que escuchar y revelársela al pueblo por donde él caminaba, por donde el pueblo tenía que caminar, por donde el pueblo tenía que ir. Pero ¿qué hacía? No escuchaba la voz de Dios, no prestaba atención a la voz de Dios. Y por causa de que este personaje no transmitía el conocimiento bíblico, todas las personas iban por un rumbo que no tenía fijo, no tenía esperanza, un rumbo sin esperanza, un rumbo que no era guiado por Dios, sino que era guiado por su propio camino, por todo lo que ellos querían. Entonces, ¿qué pasó? Esta persona que es la que guiaba al pueblo no oía la voz de Dios, no prestaba atención, hemos dicho. Entonces, cada quien hacía lo que quería y Dios estaba en un lado. Entonces, escaseaba la voz de Dios, escaseaba la palabra de Dios y su entendimiento se oscurecía cada vez más. Ya no podía escuchar la voz de Dios, no podía entender lo que Dios le decía, lo que Dios trataba de hacer con el pueblo, la voluntad de Dios. Entonces, no escuchaba la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Vemos aquí que por causa de que la persona no escucha la voz de Dios, por causa de que la palabra de Dios no es proclamada, que la palabra de Dios no es aceptada por las personas, ¿qué sucede? Se levantan pleitos, se levantan guerras, divisiones,
otros pueblos vienen y destruyen el pueblo, otra ciudad viene y destruye el pueblo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la única que tiene el poder de guiarnos, la única que tiene el poder de transmitir el conocimiento perfecto que Dios desea para nosotros. Es la palabra la que tiene el conocimiento y el poder de destruir fortalezas. Esta palabra está viva, hemos dicho. Y esta palabra, como no era proclamada, como el pueblo se tapaba sus oídos para escuchar, no quería escuchar, entonces venía guerra, destrucción, hambre, desnudez, todo este tipo de problemas, enfermedades, enfermedades mentales, enfermedades físicas, todo este tipo de enfermedades azotaba al pueblo por causa de que la palabra no era proclamada, por causa de que la palabra no estaba enraizando en el pueblo, no estaba siendo la guía del pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Samuel, como ya dijimos, usted le pusimos Samuel, le puse por nombre Samuel a este. Samuel ministraba en el templo, pero Samuel, ¿qué hacía? Dice que dormía en el templo y Samuel prestaba atención a la palabra de Dios. Prestaba atención a la palabra de Dios. Escuchaba la palabra de Dios. Mire, ponía su oído y escuchaba lo que la palabra de Dios decía. ¿Y qué pasaba? Dice que un día Dios empezó a escuchar la voz de Dios en su corazón. ¿Por qué? Esta palabra que nosotros en este tiempo es la Biblia, pero que en ese entonces ah, se estaba escribiendo aún. Entonces Samuel ponía atención a las palabras, Samuel ponía atención a la voz de Dios y empezó a escuchar la voz de Dios, empezó a escuchar lo que Dios deseaba. ¿Qué quiere decir? No es que escuchaba una voz de así que venía, no, sino que en su corazón empezó a entender lo que Dios decía, empezó a entender lo que Dios quería para el pueblo, empezó a ver espiritualmente lo que la otra persona que guiaba al pueblo había perdido. Entonces Samuel escuchaba atentamente la voz de Dios y empezó a entender la voluntad de Dios para el pueblo, empezó a entender qué es lo que Dios deseaba para el pueblo. Entonces ponía todas estas palabras en su corazón y Dios, ¿y qué hizo? Durante toda su vida, él era todavía joven y creció en el templo, creció en el tabernáculo de Dios, creció escuchando la voz de Dios, creció poniendo la palabra de Dios en el corazón y posteriormente él fue usado por Dios para restaurar el pueblo, para guiar al pueblo, para salvar al pueblo. Él tuvo el testimonio de que escuchó la voz de Dios y que vivió una vida consagrada hasta el fin de sus días. Entonces, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué le puse el título del remanente Samuel y yo? ¿Qué tiene que ver esto? Mire, nosotros, ustedes, en esta era que todavía son jóvenes, que todavía son niños, Dios también les ha escogido, como Samuel. Dios les ha escogido para que ustedes lleven ese fruto que salva al pueblo, que salva al mundo. Entonces, para eso debemos de estar atentos, escuchando siempre la voz de Dios. Nosotros, la palabra que es la Biblia que ahora tenemos, podemos tenerle atención a la palabra. Tenemos que poner la palabra en nuestro corazón. ¿Cuál es el deseo de Dios? Es que nosotros pongamos la palabra en nuestro corazón, que escuchemos con atención la palabra como Samuel y podamos salvar al mundo. ¿Por qué? Porque ahora vivimos en una era donde los pastores en las iglesias han perdido la palabra de Dios y guían al pueblo incorrectamente. Guían al pueblo por un camino que ya es incorrecto, que no es el deseo de Dios. Y entonces Satanás obra y Satanás cierra las iglesias. Las iglesias están cerrando sus puertas. Las iglesias están solamente peleando. Están solamente en guerras, no quieren escuchar la voz de Dios y no ponen atención a lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios desea? Que nosotros salvemos al pueblo, que nosotros a través de la palabra, nosotros guiemos al pueblo. Ustedes, Dios les ha escogido como remanente y dijimos que la semilla santa está dentro de ustedes. Dios, la semilla de Cristo, Cristo mismo está dentro de ustedes y les va a usar para salvar al pueblo, para salvar la iglesia, que todo lo que nosotros hagamos a la iglesia que nosotros pertenecemos, nosotros podemos cambiar el flujo. Al momento de que nosotros ponemos atención a la palabra, empezamos a escuchar la palabra, cuál es el deseo de Dios,
Dios va a restaurar cualquier iglesia, va a levantar a una iglesia para que nosotros proclamemos el reino de Dios hasta lo último de la tierra, para que la palabra sea proclamada, para que Cristo sea proclamado en la iglesia. Dios nos va a levantar a nosotros como figura para salvar esta era, donde la gente ya no escucha la voz de Dios, donde la gente solamente escucha lo que quiere escuchar, pero no la voz de Dios, no lo que Dios desea. Y eso es peligroso, porque si nosotros solamente escuchamos la voz del mundo, lo que el mundo desea, lo que no escuchamos la palabra de Dios, sino nuestro camino, somos rebeldes a la palabra de Dios, eso es lo que Satanás quiere, eso es el Génesis 3, lo que Satanás quiere para que destruya todo. Si nosotros perdemos la palabra, Satanás destruye toda nuestra ciudad, nuestro hogar, todo se convierte en oscuridad. Entonces nuestro estándar es la palabra de Dios. Dios ha dado su palabra que tiene el poder. ¿Por qué? Cuando Dios creó todo, dijo, hágase la luz, hágase la tierra, hágase esto, hágase el otro, hágase los cielos. Y todo se hizo mediante la palabra. Dios habló. Y esa palabra que Dios habló es la Biblia. Por eso nosotros al ponerla en nuestro corazón y al nosotros hablar a los demás, las personas viven, porque es una palabra poderosa. Es lo que Samuel hizo, que escuchó la voz de Dios, transmitió el deseo de Dios, transmitió la palabra de Dios al pueblo y el pueblo fue restaurado, el pueblo fue bendecido a causa de Samuel. Entonces, nosotros, ustedes y yo, Dios nos ha llamado como Samuel para que a través de nosotros Dios va a restaurar el pueblo, va a restaurar nuestra familia, va a restaurar todo nuestro futuro. Dios ha preparado nuestro futuro y desea que nosotros vayamos por el camino que Él ha trazado por nosotros. Entonces, que podamos poner, entonces, ¿por qué yo le puse el título de remanente Samuel y yo? ¿Por qué? Porque yo soy remanente igual que Samuel. Dios me llamó igual que a él. Dice que Samuel empezó a escuchar la voz de Dios. Quiere decir que empezó a entender el deseo de Dios en el corazón. ¿Qué es lo que Dios desea para mí? Entonces, a nosotros también, nosotros podemos tener que poner atención, nosotros a la voz de Dios. Debemos de crecer, así como Samuel en el templo. El culto es lo más importante. Samuel, ¿qué entendió? El culto. Por eso ministraba todos los días en el templo, porque el culto es muy importante. Nosotros somos el templo de Dios. Nosotros, nuestro cuerpo es el templo de Dios. Entonces, nosotros en sí, nuestra vida toda se basa en el culto. Al momento que nosotros damos culto, Dios nos da bendiciones. Dios quebranta la oscuridad que trata de impedir, que trata de engañarnos. Toda esa oscuridad es quebrantada al momento que nosotros ponemos la palabra en el corazón y escuchamos atentamente, que damos culto, que alabamos, aplaudimos a Dios. Eso es lo que Dios desea para nosotros, que disfrutemos del pacto de Cristo hasta lo último de la tierra. ¿Y qué hará Dios? A través de nuestra devoción, nuestras alabanzas, nuestro talento, Dios lo va a usar grandemente. Todas nuestras oraciones, Dios va a responder todas nuestras oraciones conforme a su plan, conforme a su palabra. Y Dios, a través de nosotros, que nosotros transmitamos este conocimiento, el mundo vendrá a la luz. Mire, si nosotros, escucha la voz de Dios y se la transmite al mundo, a las demás personas, y las demás personas vienen a la vida. Esos remanentes somos nosotros. Ese remanente somos nosotros como Samuel. Todos nosotros somos remanentes quien Dios ha llamado para salvar esta era. Para salvar esta era donde las iglesias están cerrando sus puertas, donde la gente no está escuchando la voz de Dios, donde no está siendo proclamada el evangelio de solo Cristo, solo el reino de Dios y solo la llenura del Espíritu Santo, sino que la gente está hablando de otro tipo de cosas que Dios no desea, que levantan pleitos y se juzgan unos con otros, se andan peleando, que todo se basa acerca del dinero, que todo es religiosidad, todo eso no es el deseo de Dios. Eso es Satanás que levanta en las iglesias para destruir, matar, dividir, pero Dios ha puesto en nosotros esa semilla santa para que nosotros podamos levantar esas iglesias que salvan el futuro y tener esa misión de la evangelización del mundo, que a través de nosotros Dios salvará a otras personas. Ese es el pacto que Dios desea que nosotros transmitamos y que nosotros debemos aferrar. Vamos a orar. Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
el verdadero sacerdote, quien pagó todas nuestras maldiciones y pecados en la cruz del Calvario. Verdadero profeta, quien abrió el camino para encontrarnos con Dios. Verdadero rey, quien destruyó el poder de Satanás y nos ha hecho libres, nos ha dado una libertad. Permite que podamos poner la palabra en nuestro corazón, que podamos escuchar tu deseo, Señor, que podamos escuchar esa voz como Samuel y que a través de nosotros, Señor, creemos que tú nos somos remanentes y creemos que tú nos usarás para salvar al mundo, para salvar las iglesias que están cerrando sus puertas, para salvar la siguiente generación y todas las personas que están sufriendo, siendo oprimidas por la oscuridad. Permite que podamos escuchar tu voz y transmitir tu palabra, Señor. Tu deseo esté en nuestro corazón porque tú vives dentro de nosotros ya, Señor. Somos tu templo, somos tu pueblo santo. Ayúdanos a abrir nuestros ojos espirituales y a escuchar tu palabra en nuestro corazón. En el nombre de Jesús el Cristo, quien tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, oramos. Amén y amén.